Bueno, como es de costumbre leer el diario de Eva en la página 93, quienes ustedes tienen, voy a leerles en, ¿qué será? 30 segundos, un minuto máximo. Dice, ya pasaron 6 meses desde que salimos de Edén. Desearía olvidar todo eso. Adán todavía me culpa por lo que sucedió. Sé que no debía escuchar a la serpiente. Claro, que él estaba ahí, justo ahí conmigo. ¿Por qué no hizo algo? Además, él también comió del fruto. Debo admitir que en ese momento el asunto no me parecía tan grave. Ahora, en cambio, siento esa culpa que me atormenta. ¿Cómo pude cometer algo semejante contra Dios después de todo lo que Él hizo por nosotros? ¿Podremos algún día gozar la misma relación que teníamos antes? Cada vez que intento hablarle, siento como si entre nosotros hubiera un gran muro. Algo que jamás contemplé es lo difícil que resulta obedecer a Dios después de comer del fruto. Por ejemplo, hasta ese día, cada vez que tenía hambre, comía y si me sentía satisfecha dejaba de comer. Ahora siento un deseo irrefrenable de comer y una vez que comienzo no puedo detenerme, aunque sé que está mal. Eso no es lo único que soy incapaz de controlar en mi vida. Mi lengua me pone en aprietos, en especial en días como ayer. Era aquel momento del mes y no me sentía muy bien. Me di cuenta de que reñía con Adán por cualquier tontería. Detesto cada vez que actúo así. No me agrada sentirme malhumorada y tensa. Con todo, algunas veces siento que soy incapaz de evitarlo. Listo. Entramos al capítulo Mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. Quiero presentar a una mujer muy especial en mi vida, una de mis consejeras. Ella es argentina, pero vive en Colombia con su esposo. Son misioneros, pero ahora ella también es esposa del pastor. Así que, bueno, le conocí aquí de Palabra de Vida en Ecuador. Estuvieron aquí un tiempito y tiene dos hijas preciosas. Eso es lo que puedo contar de Debbie. Yo le llamo tía Debbie. Entonces, más difícil llamarle hermana Debbie, lo hace muy formal. Pero bueno, con ustedes, ahí está la camarita. Tía Debbie es su tiempo. Ok, buenas noches con todas, qué privilegio poder compartir con ustedes. Como decía Gaby, mi nombre es Debbie, soy argentina. Hace más o menos casi ya 10 años que no estoy en mi país. El Señor me ha llevado por diferentes lados. Estoy casada, como decía. Mi esposo se llama Juan David, estuvimos en misionero en Ecuador, así que conozco Ecuador, es súper chévere. Diferentes partes el Señor nos ha llevado. Y también es un gusto ver algunas que sí conozco, otras que no, pero qué placer es poder estar con ustedes. Tengo dos hijas, sí, una tiene 8 años y la otra pequeñita tiene 4 años. Así que tengo 33 años, para las que no saben. Entonces es un privilegio poder compartir con ustedes este tema tan chévere. Creo que este libro, ya si uno pregunta quién no lo leyó, sería terrible, porque muchas han leído este libro de las mentiras que las mujeres creen y la verdad que las hace libre, porque a veces nos quedamos solo con la mentira, ¿sí? Entonces, antes de empezar, vamos a orar y dejar este tiempo en las manos del Señor, como dice Gaby. Hay mucho para decir, pero que sea Dios guiando cada cosa que vayamos a compartir, ¿sí? Entonces vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por esta noche. Gracias por el privilegio que nos das de poder abrir tu palabra, Señor. Sé tú guiando nuestras vidas y que cada cosa que podamos hablar, que yo pueda compartir, que sea lo que tú me enseñaste a mi corazón, amado Señor. Te agradezco, oh Señor. Te agradezco por el privilegio de abrir tu palabra. Te agradezco, Señor, por salvarme, porque en esta semana tan especial, y no solamente en esta semana, sino cada día debemos recordar lo que tú hiciste por nosotras, Señor. Y te agradezco, Señor. Ayúdanos a poder entender tu palabra, Señor. Y te dejamos todas las cosas en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bueno, ¿están listas? Yo creo que ya leyeron el libro, así que están más preparadas para poder ponerlo en práctica. Lo que Dios quiere enseñarnos siempre que enseñamos las escrituras, primero el Señor nos habla a nuestras vidas para poder enseñar a otros, ¿sí?
Entonces, vamos a leer primero Génesis capítulo 3, porque este libro todo se basa en la caída de Adán y Eva. Entonces, vamos a hacer la lectura de Génesis capítulo 3, del 1 al 14, y de ahí vamos a desglosar un poquito estas 5 mentiras que vamos a ver el día de hoy, ¿sí? Esperemos correr y ver todas. ¿Listo? Dice así en Génesis capítulo 3, del 1 al versículo 14. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Ahora, antes de empezar a desarrollar un poco esto, primero recordamos, ya estamos en el capítulo 4 del libro y vamos a hablar las mentiras que las mujeres creen acerca del pecado. ¿Y qué vamos a aprender de esto? Bueno, denme un segundito. A ver, ahí sí es. Primero, fíjense, aquí, ¿qué ven? ¿Qué? ¿Alguna sabe qué es? Una serpiente. Una serpiente, es una serpiente. Bueno, en la introducción yo quería contarles lo que la autora habla acerca de una pitón, ¿sí? Entonces se los voy a leer. Dice así: el día en el que la familia Romero adoptó como mascota a Sonia, apenas medía 30 centímetros. 8 años después había crecido hasta medir 3,5 metros y pesar 40 kilogramos. El 20 de julio de 1993, Sonia, una pitón de Birmania, atacó a Derek, de 15 años de edad, y lo estranguló hasta matarlo. En un momento fatal, la criatura que parecía tan mansa e inofensiva resultó ser una bestia mortífera. La mascota que esta familia trajo con tanta ingenuidad a su casa, que cuidó y alimentó, se volvió contra ellos y trajo destrucción. En cierta forma, el desenlace nos sorprende, pues al final la serpiente pitón solo hizo lo propio de su naturaleza. Lo mismo sucede con el pecado. Aunque nos distrae, juega con nosotros, duerme con nosotros y nos divierte, su naturaleza nunca cambia. Tarde o temprano, y sin que podamos evitarlo, se levantará para morder y devorar a quienes le ofrecieron su amistad. Y fíjense en esta ilustración, ¿no? Porque vamos a hablar acerca de esta pitón que nos persigue siempre. ¿Y cuál es? Es el pecado, con el que jugamos, con el que estamos, dormimos, nos vestimos y con él estamos ahí, siempre. ¿Sí? Y entonces vamos a hablar acerca de 5 mentiras. Esta sería la mentira número 13 que ustedes están viendo en el libro. Ahora, ¿cuál es esta mentira? Es que puedo pecar y quedar impune. ¿Sí? ¿A qué se refiere esto? Fíjate lo que el diablo nos hace pensar en cuanto a esta mentira. El diablo nos hace pensar de que mi pecado no será juzgado.
de que no cosecharé lo que siembro. Lo que elija hoy no traerá consecuencias futuras. Y puedo jugar con fuego sin quemarme. Y fíjense ahí mismo en Génesis capítulo 3, 4 y 5. Lo hemos leído, pero fíjense, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ahora, ¿cuál es la mentira que el diablo nos mete? Es que yo puedo pecar y no pasa nada. No hay consecuencias. No hay problema si pecas. Y esa es una mentira que empezamos a creerlo. Creer que no va a ser juzgado, que no voy a sembrar lo que no voy a cosechar lo que siembro, que no hay consecuencias futuras, que puedo jugar con fuego sin quemarme. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero antes de ver de Ezequías, vamos a Salmo, porque Salmo lo explica bien, muy claro. Salmos, capítulo 10, versículo 6. Fíjense, Salmos. Me gusta porque habla cómo el malo piensa, y uno dice, no, ese es el malo, eso no soy yo. Capítulo 10, versículo 6 dice en su corazón, no seré movido jamás, nunca me alcanzará el infortunio. Versículo 11, dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Y versículo 13, ¿por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Fíjense en cómo piensa esta persona. No pasa nada, Dios no lo va a ver. Nunca me va a alcanzar el infortunio. ¿Sí? Nunca me va a pasar algo malo. Puedo pecar y no pasa nada. ¿Sí? Y uno dice, bueno, yo no sé si pienso así, ¿será que yo pienso así? Bueno, yo quiero decirte que es la realidad que todas pensamos, porque a veces decimos, voy a hacer tal cosa, y a veces, inclusive, miren cómo jugamos con Dios, que sabés que es pecado, y vos decís, bueno, hago este pecado y luego le pido perdón a Dios, ¿sí? ¿Cómo jugamos con eso, con el pecado? Decir, bueno, hago, lo disfruto y después le pido perdón a Dios, y ya está, se arregló el asunto. No, pero acá quiero que veamos lo que las escrituras dicen acerca de esto. El rey Usías, en Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19, él había hecho algo malo, él había permitido que vinieran los babilónicos y le empezó a mostrar todas sus riquezas. ¿Sí? Ahí había orgullo y soberbia en su corazón de mostrarle todo lo que yo tengo, esto lo adquirí, quizás porque mis propios esfuerzos, por mis cosas, ¿sí? ¿Y qué pasa? Cuando viene a hablarle de parte de la palabra de Dios, viene a este profeta, a este rey Ezequías, le dice, mira, esto va a pasar con tu generación, con tu descendencia, por tu pecado. ¿Y saben lo que dice Ezequías? Vamos a Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19. Si alguno lo tiene, lo puede leer. Segunda de Reyes, capítulo 20, versículo 19. A ver si me ganan. 20, 19. Les gané. Entonces dice Ezequías, dijo a Isaías, la palabra de Jehová que has hablado es buena. Después dijo, habrá al menos paz y seguridad de mis días. Fíjense en la forma de decir, bueno, va a pasar, sé que pequé, hice algo malo, pero ya está, no voy a asumir las consecuencias yo, que las asuman mis hijos, mi nieto, no pasa nada. Imagínense ese pensamiento de que mientras a mí no me toque, no me molesta. ¿Sí? Entonces, ¿puedo pecar y quedar impune? Bueno, vamos a ver lo que dicen las escrituras realmente, si puedo pecar y quedar impune. Vamos a ver la verdad. Hay muchas cosas para hablar, pero vamos a hacerlo un poquito más sencillo para poder quedar claro. Fíjense en lo que dice la verdad. Primera verdad, frente a esto que yo puedo quedar impune, que no pasa nada si peco, bueno, la primera verdad es que las decisiones que tome hoy tendrán consecuencias futuras. Cosecharé lo que siembre. No puedo, decir no pasa nada. Y bueno, vamos a ir. Yo quiero que cada una, no las puedo ver a todas, pero que cada una pueda buscar un pasaje. ¿Listo? Así participamos también.
Entonces, Gálatas capítulo 6, 7, 8, 1, ¿sí? Primera de Juan 2, 15, 16 y Romanos 6, 23 y Proverbios 6, 27, ¿sí? Entonces yo les voy a ir pidiendo y por favor ustedes me van ayudando, ¿sí? Entonces, ¿quién tiene Gálatas ya? A ver, Gálatas 6, 7 y 8. No se dejen engañar, de Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre siembre, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. No nos cansemos a 7 y 8. Hasta ahí. Perfecto. Lo primero que debemos entender es que lo que yo siembro voy a cosechar. Tarde o temprano vas a cosechar. Si tú siembras una vida impura, una vida alejada de Dios, una vida de acuerdo a tus propias concupiscencias, después no te quejes y le digas, Dios, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me casé con un mal hombre? ¿Por qué él me pega? ¿Por qué tengo hijos rebeldes? ¿Por qué hizo...? A ver, porque pues es la realidad. A veces nos quejamos con Dios y decimos Dios no hace nada, Dios no es bueno, ¿sí? Y Satanás usa esas mentiras, ¿eh? No, las mentiras que vieron acerca de Dios son fundamentales para entender, ¿sí? Ahora las mentiras acerca del pecado también, porque te acercan a la santidad de Dios o te alejan de la santidad de Dios. Entonces es importante entender que mis decisiones de hoy tienen consecuencias futuras. Fíjense en qué más dice en Primera de Juan. A ver, ¿alguna que lo tenga? Primera de Juan 2:15 al 17. ¿No? Leo, porque tenemos poco tiempo, pero estén atentas. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Sabes qué es la verdad? Que los placeres del pecado son pasajeros. Claro, sí, hay deleite, ¿sí? Tenemos deleite, pero ¿cuánto dura ese deleite? No sé cuántos años tienen aquí, pero por ejemplo, a veces cuando permitimos en un noviazgo una relación sexual, ¿cuánto dura? 2, 3, 4, 5 minutos, ¿cuánto te duró el deleite? ¿Y? ¿Y? Después que terminan, embarazadas, con hijo, tristeza porque te dejó, porque te abandonó, ¿sí? Lo mismo que la bebida. Dicen, no, no pasa nada, ¿viste? Siempre hay una publicidad, un eslogan, lo vas a disfrutar, chévere. Y después no te muestran la otra parte. Familias destrozadas, hogares dañados, hijos tirados en las calles. Acá nosotros tenemos una familia de venezolanos, de niños que vienen a la iglesia, al club de niños, y siempre es contarnos una semana una historia diferente de lo que el papá le hizo a la mamá. Bueno, ni papá, es el que vive la mamá con el último hijo que tiene de la mamá, porque tienen como 10 hijos de diferentes padres. Placeres. Placeres del pecado que son pasajeros. Me encanta pensar que Moisés, cuando vamos a Hebreos capítulo 11, versículo 25, dice que él dejó en lado los placeres, los deleites de este mundo. ¿Ustedes se imaginan ser hijas de un faraón? Dejarían todo por ser un pastor de oveja y después guiar a un pueblo rebelde si Dios te dijera, a ver, esto es lo que tengo para ti. No, más sí, yo me quedo con todas las cosas que yo tengo. No, uno diría, olvídalo. Pero Moisés estuvo dispuesto porque su mirada estaba puesta en el galardón, estaba puesto en lo eterno. Entonces primero debemos entender que los placeres del pecado son pasajeros. Seguimos, el pecado cobra un precio devastador, no hay excepciones. ¿Qué dice Romanos 6:23 de memoria? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Vivian. La Biblia dice que el pecado, la paga del pecado es muerte. ¿Qué debemos pagar por causa de nuestro pecado? La muerte. Entonces cobra precio, ¿sí? Si no es ahora, es en la eternidad.
Y el pecado, siempre debemos entender que el pecado no solo nos afecta a nosotras, sino afecta a todos los que nos rodean. ¿Saben lo que hace el pecado? Hace que yo pierda mi sensibilidad, mi conciencia. Empezamos a tolerar más el pecado, aumenta el deseo de pecar, produce una barrera de comunión con Dios. Empezamos a pensar como el mundo piensa cuando permitimos el pecado en nuestra vida. Y decimos, oh no, no me va a pasar nada. Acá, si juego con el fuego me voy a quemar. Y justo Proverbios, por causa de tiempo no lo leemos, pero dice, ¿tomará el hombre sus brasas sin que sus vestidos ardan? Si yo le paso fuego, se va a quemar. Y el pecado es así. Debes tener ese pensamiento. El pecado es como el fuego, te vas a quemar. No es, pero es que lo toco un poquito. No, toca un poquito de fuego, vas a ver que solo acercándote ya empieza a calentar. ¿Sí? Entonces entender la verdad, que no puedo pecar y quedar impune. ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Vas a seguir viviendo la vida como que no pasa nada? ¿Sí? Vamos a continuar. Ese es uno acerca del pecado, que puedo pecar y quedar impune. Segundo, en realidad mi pecado no es tan malo. No es tan malo, o sea, y empezamos a justificar. Debemos entender que el pecado es peligroso y destructivo y que conduce a la muerte. Y Satanás, como vimos en Eva, le sugirió y le dijo, Eva, no va a pasar nada, no vas a morir. Claro, pasó un tiempo, porque después de 900 años murió Adán, pero el castigo vino. Y a veces vemos nuestra segunda mentira, el pecado no es tan malo, ¿no? Y acá tenemos una lista de pecados que no lo consideramos a veces como pecado. No, eso no es pecado, Debbie. El pecado es matar, robar, hacer cosas malas, pero fíjate lo que dice la Biblia acerca del pecado, ¿sí? Fíjense en Génesis capítulo 3, versículo 6, que es nuestro pasaje. Fíjense, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Fíjense en lo que ella hace. Fíjate, ella podría decir, bueno, pero, o sea, Eva no abandonó a su esposo. Tampoco maldijo a Dios, tampoco negó su existencia. ¿Qué hiciste, Eva? Bueno, solo comí un fruto. Le di una mordisquita y nada más. ¿Vieron cómo minimizamos? ¿Sí? Cuando no queremos confrontar nuestro pecado, lo minimizamos y decimos, no es tan malo. Salir con mis amigos una vez al mes, no pasa nada, es una fiestita. Yo no tomo, pero estoy ahí, no pasa nada. Y empezamos a ver que ciertas cosas en nuestra vida empezamos a dar licencia y empezamos a justificar nuestros pecados. Y a veces, ¿qué hacemos? Inclusive al pecado no lo llamamos pecado. Un errorcito, me equivoqué. ¿Sí? Por ejemplo, acá en Colombia le gusta decir a la gente, cuando se enoja mucho, le gusta decir, es que soy mal geniada, tengo mal genio. ¿Mal genio? ¿Puedo confrontar el mal genio o puedo confrontar con la palabra el enojo, la ira? Entonces llamar al pecado como pecado, no lo minimices, porque Dios no lo minimiza. Por ejemplo, aquí hay algunos ejemplos de pecado: malgastar mi tiempo, justificar nuestras acciones, hablar demasiado. A veces uno dice, no, es que yo... Bueno, la Biblia dice que en las muchas palabras nos falta pecado, que inclusive el necio cuando calla es considerado como sabio. Comer o beber en exceso, bueno, pero es que estoy ansiosa. ¿Y? No justifiques tu pecado. ¿Por qué? Porque tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces tenés que entender. Tener una lengua viperina, una lengua larga. Santiago capítulo 3 habla de la lengua, que es como un fuego, un mundo de maldad que contamina. ¿Quién puede domarla? Un espíritu criticón. Bueno, esta no soy yo. Pero estamos siempre... Está lindo, pero te faltó algo. ¿Ves? Ese es un espíritu criticón, no está agradecido, siempre le encuentra una falla a la situación. ¿Sí? Le miraste, ay, qué hermosa camisa, pero el pantalón no te combina. Imagínense, y uno dice, pero eso soy yo. ¿Y cómo justificamos de que no es tan malo? Porque decimos, bueno,
así es mi familia, así soy yo. Y entonces no lo vemos tan malo, pero debemos verlo a la luz de la palabra de Dios. El derrochar, abrigar temor, preocuparse. En Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos. O sea que el afán y la preocupación es un pecado. ¿Sí? Y entonces te das cuenta de que si hacemos la lista de pecado, es larga. ¿Sí? Cuando uno estudia martiología, la doctrina del pecado, la verdad tomamos 2 meses para estudiar amartiología. Y es pesado y uno dice, wow, tantos pecados. Decía, Señor, yo solo tenía ciertos, ¿no? Pero, ¿para qué nos sirve esto? ¿Por qué nos sirve saber estas mentiras? Para que podamos vivir en santidad, para que podamos vivir en libertad. ¿Sí? Somos esclavos de nuestros propios pecados. Y entonces vemos la mentira. Primero, que puedo pecar y quedar impune, no pasa nada. Pero lo vimos a la luz de la palabra que sí hay consecuencias. Segunda mentira es que mi pecado no es tan malo. O sea, si lo comparás, por ejemplo, si yo me comparo con la vecina del frente que es inconversa, que no conoce al Señor, que yo digo, yo soy santa, carambas. ¿Qué me vas a comparar? Soy un pedazo de cielo. Pero es que el punto no es compararnos con alguien malo, ¿sí? Es compararnos con Cristo. Cuando nosotros nos comparamos con Cristo, ahí decimos, de verdad soy pecadora. Cuando los profetas se presentaban delante de Dios y tenían un llamado de Dios, decía, Señor, pecador, inmundo de labios, yo no puedo estar aquí, merezco morir. Ese es el punto, que cuanto más te acercas a Dios, más ves al pecado como pecado. ¿Por qué no vemos al pecado como pecado? ¿O por qué no lo vemos tan malo? Porque estás viviendo en el mundo, porque estás viviendo como tú quieres. ¿Sí? Y para Dios no hay pecado grande y no pecado pequeño, eso lo vamos a ver. ¿Cuáles son las verdades que vamos a ver? ¿Sí? Las verdades, la primera verdad en cuanto a esta mentira de que en realidad mi pecado no es tan malo, es que todo acto pecaminoso es un acto de rebelión contra Dios. Tenés que entender que el pecado es una rebelión, es ir en contra a Dios mismo y a su santidad. Primera de Samuel, capítulo 15, nos habla acerca de que cuando Samuel le dijo a Saúl, Saúl, mira, yo quiero que tú me esperes, voy a venir contigo, vamos a hacer un sacrificio juntos. ¿Y qué hizo Saúl? Saúl dijo, no, el pueblo se me está yendo y empezó a hacer sacrificio. Y uno dice, qué espiritual es Saúl. Uno dice, es una persona que está buscando de Dios, está agradando, está sirviendo. Pero fíjense en lo que dice en 1 Samuel 15:22. Dice, y Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de la carne. ¿Sabes qué, Saúl? Sí, hiciste un sacrificio, pero para Dios es más importante tu obediencia, porque lo que tú hiciste es rebelarte, ponerte en contra de Dios a lo que Él te pidió. Y es entender esto, que cada pecado, no hay mentiras blancas, chicas. La mentira es mentira. Una verdad media sigue siendo mentira completa. Es lo que Satanás le hizo a Eva. Entonces, primero entender acerca de esto. Cuanto más entiendo la santidad de Dios, más entiendo cuál es mi condición delante de Dios. Para Dios no hay pecado pequeño. La Biblia dice en Romanos 6:23, porque por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Tu pecado y mi pecado tiene consecuencias. Si no has conocido a Cristo o es la primera vez que estás en esta reunión, yo te quiero decir que tenemos un problema con Dios, porque el pecado me separa de Dios, porque el pecado no me permite entrar al cielo, porque el pecado interrumpe mi comunión con Dios. Yo no puedo entrar a un Dios santo, no puedo ir al cielo por ser buena persona. Vimos que no hay ninguna buena persona. Pero fíjense, a veces uno dice, bueno, si me comparo con otro no soy tan malo. Bueno, pero mira lo que dice Santiago. En Santiago, capítulo 2, versículo 10, acá Santiago dice algo interesante. Versículo 10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todos. Tú puedes decir, bueno,
solo he fallado en una. Bueno, la Biblia dice que si fallaste en una, eres culpable de todo, o sea, la lista es larga. Entonces tenemos un gran problema delante de Dios. Y es importante que tú entiendas que que tú pecas porque eres pecadora, ¿sí? Porque a veces pensamos que soy pecadora porque estoy pecando. No, 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 no. Porque eres pecadora, pecas. Porque la Biblia dice en Romanos capítulo 5, versículo 12, que el pecado entró en el mundo por un hombre. Y por ese pecado pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. O sea, nosotros tenemos un problema desde que nacemos. Por decir así, lo podemos agravar en las consecuencias. Pero el pecado está. Y entonces para Dios no hay pecado pequeño. Tu pecado lo llevó a la cruz del Calvario. Miren lo que dice Jeremy Taylor. No hay pecado pequeño. Dice, ningún grano de arena resulta pequeño dentro del mecanismo de un reloj. ¿Y cuál es el desafío de Dios en cuanto a esto? Miren, 1 Pedro 1, 15 y 16. La Biblia dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. La Biblia nos desafía a vivir una vida de santidad. Entonces tenés que llamar al pecado como pecado. Tenés que entender que hay consecuencias del pecado, de que el pecado sí es malo, que el pecado te llevó a Cristo a morir en la cruz por ti. Tu pecado y mi pecado. ¿Y qué es lo que Dios espera? Una vida de santidad, una vida diferente, una vida que camine con Él. Ahora, a veces pensamos que necesitamos hacer cosas, pero vamos a verlo entonces en el siguiente mentira. Vamos, dos. Puedo pecar y quedar impune. En realidad mi pecado no es tan malo. Vamos a ver lo que dice la tercera mentira. Y la tercera y la cuarta están muy relacionadas. Dice, Dios no puede perdonarme. No, no, yo no creo que Dios pueda perdonarme. Tú no sabes, no me conoces. Vengo de un trasfondo totalmente duro, difícil, ¿sí? Y uno dice no. Y son estas mujeres que piensan de esta manera, son mujeres que cargan con la culpa, con la vergüenza, no creen haber recibido el perdón completo, nunca se han sentido perdonadas, ¿sí? Y a veces pensamos por la gravedad, por la situación, o incluso decimos, bueno, ya le pedí perdón a Dios, pero seguís con esa carga, porque te sentís que Dios no te perdonó. Pero una cosa es sentir y otra es lo que Dios dice. ¿Sí? Porque una cosa es el sentimiento, ¿no? ¿Cuántas veces nos manejamos de acuerdo a nuestros sentimientos? ¿No? Y dice, no, es que yo no siento, es que yo no siento, y nos manejamos con las emociones. La Biblia dice en Jeremías 17:9 que engañoso es el corazón y más perverso que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Dijo, sino el Señor. Entonces no debes confiar en esto. Si tú has entregado ya tu vida a Cristo y todavía sigues luchando con esta mentira de que Dios no puede perdonarme, es que yo lo que hice a Dios no tiene perdón, ¿no? Y uno dice, es que tu pecado no tiene perdón de Dios. Bueno, yo quiero decirte lo contrario, porque esa es la mentira que el diablo te hace creer, que ese pecado no tiene perdón de Dios. Pero no es lo que Dios dice. No es lo que Dios dice a través de su palabra. ¿Sí? Y entonces yo quiero llevarte a ver la verdad acerca de que Dios no puede perdonarme. ¿Cuál es la verdad? Y esto es una verdad gloriosa, porque no se trata de mí, no se trata de lo que yo puedo hacer o de lo que yo, no, se trata de Él. Que la primera verdad es de que la sangre de Jesús es suficiente para limpiar todos mis pecados. No hay pecado que el Señor no pueda perdonar. No hay ningún pecado. La Biblia dice en Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. Chicas, tenemos redención. La palabra redención significa liberación. Como yo les dije, en Isaías 64:6 dice que nosotros no, dice, todas nuestras justicias son contadas como trapo de inmundicia. Todo lo bueno que tú intentes, porque a veces pasa esto, yo pienso de que merezco el favor de Dios o que tengo que hacer cosas para que
Dios me perdone. Y entonces empieza a pensarse que es por esfuerzo personal para alcanzar el perdón de Dios. Pero eso no dice las Escrituras. Acá dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Romanos 3:25 nos habla de esa gracia que tenemos por medio de Cristo, que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados. A quien Dios puso, dice Romanos 3:25, como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. La sangre de Cristo es suficiente para limpiar mis pecados. Segundo, no existe pecado tan grande que Dios no pueda perdonar. A veces decimos, bueno, Dios puede perdonar la mentira, la desobediencia, el orgullo, pero no puede perdonar que yo haya actuado o hecho esta cosa. Pero es que para Dios no es eso. Las consecuencias del pecado son diferentes, pero el pecado es pecado. Y fíjense en qué dice Miqueas, no sé si alguna lo quiere buscar. Miqueas capítulo 7, versículo 18. A veces no usamos mucho los profetas menores, pero fíjense en lo que dice Miqueas capítulo 7, versículo 18 y 19. ¿Sí? Está difícil buscarlo, pero bueno, ahí está. Ya. ¿Qué Dios hay como tú que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? No persistirá en su ira para siempre, porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Fíjense en lo que Dios hace. Él arroja en lo profundo del mar todas nuestras iniquidades porque se deleita en misericordia. No dice qué pecados. A ver, Dios hace una lista, qué pecados sí perdono y qué otro pecado no puedo perdonar. No hace eso el Señor. Él dice que todos nuestros pecados son perdonados. En el Calvario, su misericordia y su amor se demostró por nosotros los pecadores. Él derramó su sangre para que tú y yo pudiéramos caminar en libertad. Entonces, cada vez que tú pienses que no puedes ser perdonada, recuerda lo que la Biblia dice. Recuérdale a tus emociones, a tus sentimientos, ¿no? ¿Por qué recordar el pasado si Dios ya me lo perdonó? Si Dios no lo recuerda, ¿por qué lo debo recordar yo? ¿Por qué? Fíjense en la gracia de Dios. Tercera verdad, la gracia de Dios sobrepasa cualquier pecado que podría cometerse. Y Tito, me gusta este pasaje de Tito capítulo 3, versículos 5 y 6. Tito capítulo 3. Muy bien, se me perdió Tito. Si alguno lo tiene, ya. Dice así, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. ¿Cuál es la verdad? Es que Dios sí puede perdonarme y Él me salvó por su misericordia, no porque yo sea buena, porque yo la merezca, no, fue por su misericordia, por su gran amor. Entonces, cada vez que tengamos este pensamiento de que Dios no puede perdonarme, eso es una mentira, porque Cristo ya me perdonó. La palabra redención es la palabra liberación. Cuando estábamos en la plaza de mercados, Dios nos compró. No había plata ni oro que pudiera comprarnos, solo la sangre de Cristo fue lo único que se pudo pagar para sacarnos de esa plaza de mercado. Y Él no te sacó para meterte de nuevo. No es como nosotros. ¿Me fallaste? Ni creas que te voy a perdonar de nuevo, olvídalo. ¿Sí? Dios no es eso. ¿Sí? Entonces es importante recordar esta verdad. Vamos, 3, nos faltan 2. Carambas, cómo se va el tiempo. Lo siento si hablo muy rápido. Pero bueno, vamos con la cuarta, ya casi. Dice, no soy del todo responsable de mis acciones y reacciones. Y acá paramos. ¿Por qué? Porque siempre nos excusamos, chicas. Siempre decimos que nuestras acciones es el culpa. ¿Viste? Hacemos acción-reacción. Fue mi reacción de acuerdo a su acción. O sea, yo reacciono porque fue culpa de él.
siempre le echamos la sal a otro. ¿Y qué hizo Adán y Eva? Le echó la culpa. Si uno dice, yo no soy responsable totalmente de mis acciones, yo no soy la culpable. Eva agarró y dijo, mira Dios, yo no fui, fue Adán. Fue la serpiente y Adán fue Eva, ¿no? Vamos a Génesis capítulo 3, versículo 11, versículo 12. Y él respondió, las mujeres que me diste. Y Eva que dijo, la serpiente me engañó. No era lo que Dios esperaba en ese momento. Dios esperaba que ellos se responsabilizaran de sus acciones. Y saben, estas son las mentiras que creemos. Los demás tienen la culpa de mis acciones. Lo que yo haga es por culpa de otro. Le echamos, si estamos casadas, le echamos la culpa al esposo. ¿Sí? O sea, si me enojé fue culpa de él. Yo alcé mi voz porque él me alzó primero. Yo respondí porque él me respondió. Con nuestros padres que me trató mal, yo lo trato mal. ¿Sí? Y entonces hacemos de que somos responsables. No somos responsables de nuestras acciones. De hecho, la psicología, cuando estás estudiando trabajo social, también hablaba acerca de este tema. Hablaba acerca de las acciones, o sea, de que nosotros somos la causa o consecuencia de nuestros padres o antecesores. Y uno dice, bueno, yo soy así porque mi papá fue así, porque mi niñez. Y uno también puede echarle la culpa a los antecedentes familiares. ¿Sí? A la forma en que fui criada. Bueno, es que yo soy así porque, mirá, no tuve mamá, no tuve papá, no tuve esto. Sí, puede ser que tú seas así, pero eso no determina tu pecado. Es que soy una mujer controladora, enojona, gritona, airada, orgullosa, soberbia. No justifica tu pecado. Echamos la culpa a las circunstancias, que quizás para algunas fue más difíciles que para otras, y vos me decís, sí, pero vos no me entendés porque vos no estuviste en mi zapato. Sí, es verdad, yo no estuve en tus zapatos, pero Dios sí. Y mis pecados no se justifican. La circunstancia no lo justifica. Las acciones de los demás no justifica, es que no me habló bien. Y Dios te pide a ti hablar bien. Es que no me pidió bien, sí. Y miren también lo que el diablo nos hace creer, que si asumimos toda responsabilidad de nuestras propias decisiones, seremos atormentadas sin razón por la culpa. No, mejor no lo hagas porque te vas a sentir culpable. Mejor no. Y ¿saben qué, chicas? A veces en este caso, yo quiero contarles, ya queda poquito tiempo, pero yo recuerdo que cuando estuve en Ecuador, yo pasé por un tiempo tanto de ansiedad como de depresión. Y recuerdo de que yo le echaba la culpa a la situación. No, es que si yo estoy así en depresión, es por culpa de. ¿Sí? O sea, no es que lo pensás, ¿sí me entendés? De que vos decís, estoy en esta situación. Si no hubiese pasado eso, yo no estaría así. Si no hubiese sido por esa persona, yo no me encontraría en esta situación. Y le echamos la culpa. Y la ansiedad y la depresión es falta de confianza de Dios. ¿Ves? Entonces, ¿qué estás haciendo? Justificando tu pecado. En vez de decir, Señor, perdóname por mi falta de confianza, Señor, perdona por mi falta, por querer tener el control de la situación, estás echándole que alguien más tiene la culpa de tu situación. Y no es así. Cuando nos confrontamos a la luz de la palabra y decimos, estoy así por mis propias decisiones, chicas, por mis propias decisiones. Y vamos a ver rápidamente entonces esas verdades. ¿Cuál es la verdad? Primera verdad, en cuanto a esta mentira, es de que Dios no me hace responsable de las acciones de otros. Cuando Dios llamó a Adán, no dijo, a ver muchachos, vamos a hablar todos juntos. ¿Qué hicieron? No dijo así. Le dijo, Adán, ¿qué hiciste? Eva, ¿qué hiciste? Dios no te va a pedir cuentas de lo que hacen los demás, de cómo actúan, de cómo reaccionan los demás. Dios te va a pedir cuenta de lo que tú haces. Y esto tienes que entender porque el pecado siempre te hace, no es que actúa así por las situaciones, pero tú tienes que entender que no es así. Tú eres responsable de tus propias decisiones. En el pozo que estás fue por tus decisiones. No es porque Dios te quiso tener en ese pozo. Dios usa ese pozo para mostrar su gloria y su poder, pero no te quiso ahí.
Tú te metiste solita y tú le echas todo lo... No, pero es que fue él, pero que fue él. Es que si no hubiese pasado esa persona en mi vida, jamás me hubiese pasado esto. Yo quiero volver a lo que yo era, a lo que yo estaba, como yo... ¿Y ves? Siempre se trata de ti. ¿Mm? Entonces, si yo no me hago responsable de mis acciones, entonces, ¿cómo voy a caminar? Y Dios no te va a hacer responsable de las acciones de otros. Segunda, soy la única responsable de mis propias decisiones. Romanos capítulo 14, 12, fíjense, y es muy clarito. Romanos 14, 12 dice, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. No, a ver, Vivian, vas a dar cuenta de lo que hizo Gaby el día de ayer, ¿no? Olvídalo. Gaby da cuenta de ella. Yo no voy a estar con ella diciendo, vamos a pasar juntas a rendir cuenta delante de Dios. No, no es así. La Biblia dice que vos sos la única responsable. Y a veces pasa eso, no sé si hay alguna casada, pero cuando estás con tu esposo, uno a veces dice, es que él me trata mal, o él me responde mal, o él actúa mal, por eso soy así. Nos excusamos, ¿no? O sea, de acuerdo por lo que él es, yo soy así. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia te va a decir cómo fuiste tú como esposa. Pero es que él no cumple las expectativas. Sí, puedes decirme todo lo que tú quieras. Y tienes toda la razón. Pero Dios no me va a pedir cuenta de lo que haga él, sino como yo actúo con él, como yo respondo. Con mis hijas, que mis hijas a veces me sacan la piedra. Yo estoy haciendo homeschool en casa, entonces a veces yo digo, ay, se me va el Espíritu Santo, todo se me fue, ¿sí? Pero a veces, ¿qué pasa? El enojo es pecado. ¿Y qué hago? Estoy excusando mi pecado por la conducta de ellas. Digo, no, es que me enojé porque ellas porque ellos no me respondieron o porque no hicieron caso. Pero es que no es así. Cuando te sientas así, recuerda, ¿cómo estoy actuando? ¿Estoy actuando, reaccionando a una acción? En ese momento necesito parar. Y debo asumir toda la responsabilidad de que nuestras acciones y actitudes nos libera por completo de la culpa. Esa es la verdad. Proverbios 28, 13 dice, el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Yo no puedo vivir una vida en libertad si encubro mi pecado. No, es que esto no es tan malo. Justifico mi pecado. No justifiquen su pecado. Jamás van a tener libertad y jamás van a lograr matrimonios firmes, relaciones firmes, porque estás encubriendo tu pecado. La mayoría de las situaciones de ansiedad y depresión tienen que ver con eso, que no enfocamos nuestro propio pecado. Siempre estamos mirando el pecado de otro. Por el pecado de él peco yo. Y entonces tener cuidado con eso. La verdad de Dios. Vamos a ver la última mentira. Yo voy a tomar unos minutitos más, Gaby, lo siento, pero para terminar. Dice, no puedo vencer con firmeza el pecado. Y a veces esta es otra mentira que creemos. Si de manera reiterada decidimos obedecer al pecado antes que a Dios, se consolidan hábitos. Claro, después son difíciles de romper, porque ya lo has hecho. ¿Qué haces con el pecado? Bueno, el pecado entristece al Espíritu Santo, el pecado apaga al Espíritu Santo, el pecado te hace perder la comunión con Dios, el pecado te hace perder las bendiciones de Dios, el pecado te aleja de las personas que te quieren ayudar a crecer espiritualmente. Uno dice, quiero crecer, sí, pero seguís luchando con el mismo pecado. ¿Y por qué seguís luchando con el mismo pecado? Porque seguís pecando, porque seguís deseando querer hacerlo. Satanás nos convence de que no podemos vencer con firmeza el pecado. ¿Sí? Vemos a Eva, a Adán, dice, no, yo para qué sigo en la misma. Pero ¿qué dice Dios? Miren lo que dice Dios en la verdad. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 9, dice que si soy hija de Dios, no estoy obligada a pecar. No. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, fíjense en 1 de Juan capítulo 2 versículo 9, dice, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si vos ya has conocido a Cristo como tu Salvador, ya eres salva, sos una hija de Dios.
y por lo tanto tú ya puedes caminar en libertad. Dios no quiere que tú vivas en la esclavitud de tu propio pecado. Dios quiere que vivas en libertad, en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. El problema es que si seguimos en la misma sintonía es porque seguimos luchando con el mismo pecado y no lo hemos identificado bien. Por eso es difícil confrontarlo, ¿sí? Tengo que saber cuál es la hierba mala de mi vida, exactamente, para poder sacarla, desecharla, tirarla, erradicarla, sacarla de raíz. Si yo saco el pecado de manera superficial solamente para que los demás no me vean, ¿qué va a pasar después? El próximo mes va a volver a crecer y el próximo mes va a seguir lo mismo. Las cosas se sacan de raíz. Entonces, identifiquemos con qué pecado estoy luchando para poder de verdad vencerlo. ¿Sí? No sé con cuál pecado estás luchando. Yo sé con cuáles lucho yo. Pero Dios no quiere que tú vivas así. No soy esclava del pecado, porque por medio de Cristo fui liberada del pecado. Vimos acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Y Romanos 8 nos habla acerca de esta victoria que tenemos en Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 2. Perdón, que se me pasó. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Ya no vivo en la carne. Romanos 6 habla acerca de que ya no reine el pecado en vuestros cuerpos mortales, porque Cristo ya pagó por ti. Entonces, si el pecado quiere reinar en tu vida, solo puede haber un rey, o es el pecado o es Dios. Como dijimos, el pecado trae deleite, pero es un deleite pasajero. Pero Cristo da una libertad eterna. Por la gracia de Dios, mediante la obra consumada de Cristo en la cruz, puedo vencer el pecado. Solo por medio de Cristo. No sé, Vivian, si quieres decir algo. Sí, nada más en esta parte yo quisiera compartir con todas que, y pues súper rápido porque sé que estamos con el tiempo, que justamente yo fui liberada de este pecado y que el Señor fue tan claro. Yo pasé años luchando con un pecado que no podía, tomaba consejería y no pasaba nada. Y yo llegué a creer la mentira de que, es muy, de que Dios me mantenía en ese pecado para tenerme humilde. Y eso o sea, es una mentira increíble. O sea, uno dice, yo pecaba, o sea, Dios permitía, wow, Dios permitía que yo pecara para mantenerme humilde. Entonces, cuando Dios me dijo, no, 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 o sea, ya no estás pecando por mí, o sea, estás pecando por tu propia concupiscencia, entonces ahí fui libre de que, de ese, justamente esa mentira que puso el enemigo en mi cabeza. Nada más quería compartir eso porque a veces tergiversamos la Biblia, ¿no? Decimos, por ejemplo, Pablo decía que hay un aguijón en la carne y que ese aguijón en la carne lo decía, pero bástate de mi gracia, porque el poder se perfecciona en la debilidad. Y yo decía, Señor, yo soy débil con esto, yo soy débil con esto. Entonces, ahí es cuando yo pensaba que Dios permitía que pecara para mantenerme humilde. Y esa es una mentira que, bueno, es desastrosa y que me llevó mucho tiempo, pues liberarme de ese pecado y pues ahora ser libre, gracias a Dios, con la verdad. Ujú. Gracias por compartir. Qué hermoso testimonio. Y cada uno yo sé que uno puede decir, y quizás todavía no estás en esa libertad. Y decir, ¿cómo se hace? ¿Cómo se obtiene esa libertad? Bueno, confrontándolo con la palabra de Dios. ¿Vos querés tener libertad? Pasa tiempo en oración, pasa tiempo con la palabra. No puedes tener libertad si no pasas con Dios. Es como intentar querer limpiar algo y sin usar nada, que se limpie. No es un arte de mágica que uno dice, bueno, que se haga. En la medida que yo más paso con Dios, en la medida que yo más conozco a Dios, es en la medida que yo más entiendo cuál es mi condición y cómo Cristo quiere que yo viva. Justo ella hablaba bien de la esclavitud. Romanos 6:15 dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. Por la gracia de Dios
mediante su obra en la cruz, pudo vencer el pecado. Y Juan 8, 32 y 36 habla acerca de esa libertad que tenemos en Cristo. Solo por medio de Cristo podemos tener libertad. No hay una libertad sin Cristo. Dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Como decía Vivian, cuando conocí la verdad, eso me trajo libertad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Cristo es la verdad. Y a través de su palabra podemos tener esa verdad y esa libertad en Cristo. Yo no sé con qué están luchando cada una de ustedes, con qué pecado estás luchando. Es importante que después se tomen el tiempo de ustedes mismos a estudiar. Para mí fue una bendición estudiarlo, ¿sí? Porque a veces uno dice, bueno, yo no sé, quizás escucho, pero es muy rápido. Y bueno, tenés que masticarlo. Yo lo tuve que masticar. Cuando ya lo masticas, uno dice, ahora lo entiendo. Y mi última pensamiento dice, ¿cuál es tu situación? Satanás quiere mantenerte cautiva del temor, la duda, la culpa, pero Dios quiere que camines en libertad, en fe, en seguridad, en perdón. No importa cuán bueno seas, solo la fe en Jesucristo te va a justificar delante de Dios, solo por medio de Cristo. No hay otro medio, solo por medio de Cristo. Yo he hablado con muchas jóvenes que han pasado diferentes circunstancias en cuanto al pecado, como diferentes pecados, algunos más fuertes que otros. Y porque se han consolidado hábitos, porque se han consolidado muros fortificados en nuestras mentes, que uno mismo dice, ¿no? Si vos consideras que no podés vencerlo, es muy difícil que lo venzas, porque tú misma te pusiste un muro que no lo vas a poder hacer, que Dios no puede ayudarte con eso, porque es algo que lo traes ya del pasado, experiencias, situaciones, circunstancias del pasado. Pero entonces Dios diría una mentira. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él lo dijo y no lo hará. Palabra de Dios. Y vamos a terminar orando para dejar este tiempo en las manos del Señor. Y solo quiero mostrarle un video de 1 minutito. ¿Listo? Entonces vamos a orar primero. Amado Padre, gracias Señor te damos por esta noche. Gracias Señor por la oportunidad de abrir tu palabra, de ver muy rápidamente estas mentiras que creemos, que a veces tenemos que sentarnos realmente con tu palabra y ser confrontadas con ellas. Oh Señor, nos justificamos demasiado, Señor. No consideramos al pecado como pecado. No caminamos en tu perdón, en la libertad tuya, Señor, muchas veces, Señor, en nuestra vida. Por eso te ruego que tú obres en la vida de cada una de las señoritas, damitas que están aquí, Señor. Tú conoces sus vidas, tú conoces sus corazones, tú conoces sus deseos, Señor. Y que tú estés obrando en sus vidas, Señor, a través de tu palabra. Dejamos esta noche en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Quiero terminar de mostrarle un video, 1 minutito, solo es el video. Déjenme ver si lo puedo mostrar, si no, pues después se lo envío por un segundito. Ya le doy lugar, ya después no me va a invitar más Gaby porque le ocupo su tiempo. Me va a decir, no puedes, Debbie. Chicas Si no, y mujeres, seguirán pensando en alguna pregunta que tengan ya para que aprovechen respecto al tema, claro. Listo. Solo es 1 minutito, presten atención. ¿Qué hacemos muchas veces? ¿Qué pasa con el pecado en nuestras vidas? Espérenme. Ahí, sí lo están viendo, ¿no? Sí, listo. Solo es 1 minutito. En algunas regiones de África, los nativos para cazar los orangutanes van a los bosques. Se fue el audio, ¿verdad? ¿Todos escuchan? Sí, se No fue el nos audio. escucha. Ah, se Se fue el fue. audio. Pero no se preocupen, solo miren, yo ahorita les explico. Rápidamente y por el afán de sacar la mano sin soltar la nuez, el orangután queda atascado y ahí mismo son agarrados de una manera, digamos, pacífica y sin ninguna dificultad. Y así los cazan a todos. ¿Por qué los cazan? Los cazan porque el orangután renuncia prácticamente a su libertad ante la imposibilidad de soltar la nuez. Es más importante para ellos no soltar la nuez que quedar presos de los nativos que los matan o los venden. Y cuando yo escuché esa historia, Wow.
Eso es lo que pasa con nuestro pecado. Sí, claro, hay un deleite, pero después, por no querer soltarlo, lo querés seguir teniendo, es que parece que es chévere. Ese hermano no dice, abrí la mano, te están agarrando. Bueno, eso es lo que nos hace el pecado, nos esclaviza. ¿Mm? Ahora sí, Gaby. Listo, muchísimas gracias. Yo, a mí ni sentí la hora, la verdad. Súper bien. Y creo que todos estamos aquí porque nos interesa el tema. ¿Alguien tiene alguna pregunta antes de pasar a cerrar el tiempo? Yo. Buenos días con todos, Dios les bendiga. No una pregunta como tal, pero respecto a ver el video que recién nos mostró Debbie, hace un tiempo pude compartir con una hermana en la iglesia, ella vive cerca de mí, y nos reunimos para hacer humitas. Y ella nos contaba, ustedes conocen el Royal. Ella, cuando el Royal dice que se le termina, no usa ese frasquito para poner bicarbonato. Entonces dice que ella siempre celebra los cumpleaños y hace pastelitos. Y ella se confundió. En vez de poner Royal, usó el bicarbonato. Y le salió un pastel hermoso, un pastel, un pastel esponjoso, muy bonito. Y dice que el esposito se lo comió, pero él sentía, dice que estaba medio así como que amargo. Decía, no, no, ya va a pasar, debe ser el primer pedacito. Y, y decía, pero se veía tan esponjadito, tan hermoso, pero era amargo. Entonces yo creo que yo decía, wow, qué reflexión tan hermosa, digo, porque eso se puede usar con el pecado, porque es así, lo vemos tan hermoso, lo vemos tan bonito, o sea, tan presentable, porque Satanás no nos va a indicar algo, no nos va a querer atar algo que sea feo, sino algo que simplemente nos va a atraer. Entonces yo digo es eso, o sea, como vimos recién en el video y muy, muy bonito mensaje porque pensamos que no nos va a tener consecuencias. Al final y al cabo yo me arrepiento, el Señor es el Señor y debe perdonarme cuando no es así. No que nosotros debemos buscarle con un corazón genuino y entregarnos, arrepentirnos porque nosotros no somos nada. Y a pesar de que se vea esponjadito, bonito, hermoso, el final siempre va a ser amargo. Eso. Súper bien, gracias por esa reflexión. Me va a quedar eso en mente porque pues, yo ando ahí el tema de pastelería, entonces, va a decir, apártate de mi pecado, en cuanto al bicarbonato ahí atrás.